El pasado ejerce una atracción interrumpida sobre nosotros. Así, aún hoy, tenemos el privilegio de maravillarnos con los más diversos objetos de la antigüedad en museos y colecciones de todo el mundo. En vista de esto, sin embargo, no debemos olvidar que también hay una serie de artefactos que desaparecieron misteriosamente y nunca reaparecieron. Desde tesoros piratas perdidos hasta armas legendarias, el pasado aún guarda muchos misterios colosales para nosotros. Pero, ¿qué sabemos sobre el trasfondo de los objetos perdidos? ¿Hay alguna pista sobre su paradero? Y, finalmente, ¿algunas de estas piezas misteriosas están ocultas deliberadamente para nosotros? Sumerjámonos juntos en este fascinante tema y busquemos pistas. ¿Alguna vez has oído hablar de un artefacto antiguo que permanece sin rastrear hasta el día de hoy? Siéntete libre de dejarnos un pulgar hacia arriba y suscribirte y cuéntanoslo a continuación en los comentarios. Los comentarios particularmente emocionantes e informativos recibirán un corazón como recompensa y se colocarán en la parte superior. Poemas de Safo. Nacido en algún momento entre los años 630 y 612 a.C., el poeta griego Safo es considerado el poeta más importante de la antigüedad. Por lo tanto, es aún más triste que, según las estimaciones actuales, no haya sobrevivido ni siquiera el 10% de sus obras completas. En consecuencia, debemos contentarnos en la actualidad con unos pocos cientos de líneas en tropezos de papiro y fragmentos de arcilla. Sin embargo, esta escasa información ya es suficiente para revelar el genio lírico de Safo. Influenciada por la pasión y el amor, muchas de sus obras han sobrevivido a la antigüedad, ya que fueron retomadas en otras fuentes por su popularidad. Sí, y cuando se redescubrirá la colección perdida, está literalmente escrito en las estrellas. Sin embargo, algunos hallazgos espectaculares del pasado dan al menos un motivo de esperanza. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las excavaciones del Oxirrinco egipcio desenterraron valiosos fragmentos de poemas. Los expertos anotaron otro golpe directo en 2014, cuando identificaron 2 obras de Safo en restos de papiro. El florentino, con la friolera de 137,2 quilates o las dimensiones de una nuez, el florentino alguna vez fue considerado el 4º diamante más grande de nuestro mundo. Sin embargo, se desconoce dónde se encuentra hoy la gema, que brillaba en un amarillo intenso y claro. Lo mismo se aplica, dicho sea de paso, a su origen. Lo que sí sabemos es que el florentino fue propiedad de la familia imperial austriaca. Sin embargo, cuando estallaron graves disturbios al final de la Primera Guerra Mundial, se llevaría el adorno familiar del tesoro al palacio de Schönbrunn, el chambelán Leopold Count Bechtold. Al final, se dice que llegó a Zúrich y se depositó los artículos valiosos en el Banco Nacional Suizo. Para convertir sus objetos de valor restantes en dinero, el emperador Carlos abdicó recurrió a un tal Bruno Steiner. Poco después, sin embargo, él y su familia quedaron consternados al descubrir que el turbio asesor financiero se había llevado sus joyas. Con el paso del tiempo, los diamantes sospechosos de ser el verdadero florentino siguieron apareciendo. Estos incluyeron, por ejemplo, el espécimen de 99 quilates que apareció en el mercado estadounidense en 1923, el diamante amarillo asombrosamente grande que se subastó en Ginebra en 1981 por 600.000 francos suizos, también ocupó rápidamente los titulares. Sin embargo, dado que el comprador no pudo ser identificado más tarde, la piedra preciosa en cuestión no fue examinada más de cerca hasta ahora. El tesoro de Barba Negra. Ningún otro pirata es tan famoso como el Capitán Barba Negra. Con su barba negra salpicada de mechas encendidas y sus innumerables cuchillos y pistolas, el famoso bucanero debe haber infundido miedo de inmediato a sus enemigos. La cruel reputación que le ganó su apariencia marcial incluso llevó a la rendición de muchos barcos mercantes sin ninguna resistencia. En verdad, Barba Negra, que probablemente tenía el nombre civil de Edward Teach, no tenía pasión por la violencia sanguinaria. Al contrario, su mayor éxito fue capturar a un barco sin disparar un solo tiro, un hábito que finalmente selló su propio destino. Cuando Barba Negra vio 2 barcos mercantes aparentemente ordinarios en mayo de 1718, tenía la intención de capturarlos sin pelear, como era de costumbre. Pero cuando él y sus hombres abordaron los barcos, los soldados de la Royal Navy salieron corriendo de sus escondites debajo de la cubierta y derrotaron a los piratas, quienes fueron tomados por sorpresa. La artimaña del oficial Robert Maynard tuvo éxito y Barba Negra fue asesinado. Según la leyenda,
Su cuerpo sin cabeza nadó varias vueltas más alrededor del barco antes de desaparecer en el fondo del mar para siempre. Antes de su muerte, Barba Negra afirmó haber acumulado un tesoro de proporciones inimaginables en sus innumerables incursiones. Solo él mismo sabía dónde estaba escondido, y aunque los cazadores de tesoros han estado buscando el oro de Barba Negra en el Caribe desde entonces, nunca ha vuelto a aparecer. ¿Tú qué crees? Sarcófago perdido. Corre el año de 1837, cuando los arqueólogos encuentran el sarcófago de basalto del faraón epónimo en la pirámide de Menkaure. Posteriormente, la pieza insaustible fue transferida al barco de dos maestros Beatriz, que debía llevar el cargamento único desde Alejandría a Liverpool. Pero fatalmente, el barco quedó atrapado en una tormenta devastadora durante la travesía, por lo que finalmente se hundió. Y de hecho, hasta el día de hoy, los restos del naufragio no pudieron ser rescatados, ni siquiera encontrados. En detalle, tal proyecto fracasó principalmente debido a obstáculos burocráticos. Dado que el barco es británico, el cargamento egipcio y las aguas españolas, surge una y otra vez la pregunta de quién tiene derecho al barco hundido. Honjo Masamune. ¿Cuándo Okazaki Masamune vio la luz del día? No es históricamente seguro. Lo que es seguro, sin embargo, es que fue uno de los forjadores de espadas más famosos y hábiles de la historia en Japón. La legendaria Honjo Masamune también estuvo entre esas hojas afiladas que el herrero creó entre los años 1288 y 1328. De hecho, se dice que fue una de las mejores katanas de todos los tiempos. Y aunque el Honjo se convirtió en un tesoro nacional oficial a finales de la década de 1930, su paradero actual es incierto. Esto se debe a que la importante espada fue capturada por las tropas estadounidenses victoriosas al final de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se considera perdida. Batería de Bagdad. Que la batería de Bagdad es uno de los artefactos más enigmáticos de todos los tiempos es de conocimiento común, pero que todo rastro de ella ha estado perdido durante 20 años es bastante menos. Descubierta en 1936 durante excavaciones cerca de la capital iraquí, el funcionamiento interno de la vasija de arcilla sigue siendo una fuente de gran desconcerto. La cuestión del propósito de la barra de hierro y el cilindro de cobre se convierte repetidamente en el centro de acalorados debates, mientras que algunos expertos sospechan que el artefacto podría haber funcionado como una batería completamente funcional en una serie con estructuras similares. Otros investigadores ven la vasija de 2000 años de antigüedad como un objeto más simbólico que se usaba en rituales ceremoniales. Cualquiera que sea el caso, una mayor investigación simplemente no es posible en este momento. Cuando el Museo Nacional Iraquí fue saqueado en 2003, la batería de Bagdad también desapareció de la escena. Arca de la Alianza. Lo que logra Indiana Jones en busca del arca perdida aún no se ha concedido a los arqueólogos reales. El descubrimiento del Arca de la Alianza, si se sigue la tradición bíblica, se trataba de un cobre dorado de madera de acacia que Moisés había hecho según las ideas personales del Creador. En detalle, se dice que el objeto de culto contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos y simbolizaba la alianza de Dios con el pueblo de Israel. La mayoría de los historiadores creen que el artefacto fue destruido en 587, cuando se incendió el Templo de Jerusalén. Sin embargo, esto se contradice con la afirmación de la ciudad santa de Aksum, en Etiopía, que afirma que esta es una posesión de la verdadera Arca de la Alianza. Según esta afirmación, el original fue robado una vez por los seguidores de Menelik, hijo del rey Salomón, y reemplazado por una falsificación engañosa, la tumba de Gengis Khan. Como el primer Khagan de la historia, Gengis Khan logró unir a las tribus de su patria mongola bajo una sola bandera y apoderarse de territorios gigantes de Asia Central y el norte de China. Cuando Gengis Khan murió en agosto de 1227, las tradiciones de la época exigían que también se mataran a todos los seres vivos de su vecindad, incluidas 2000 personas. Además, era costumbre mantener en secreto a toda costa la ubicación de la tumba. Los 1000 jinetes que arrastraron el sitio, según la historia, fueron asesinados inmediatamente después de su regreso para que no pudieran revelar la ubicación a nadie. Con éxito hasta hoy, nadie sabe dónde descansa realmente el gobernante mongol. Joyas de la corona irlandesa. La investigación continúa.
Aunque las joyas de la corona de Irlanda fueron robadas ya en 1907, la resolución del crimen aún está por llegar. En retrospectiva, el hecho de que un tal Sir Arthur Vickers fuera responsable de la seguridad de los preciosos rubíes, esmeraldas y diamantes probablemente no fue la decisión más sabia. Se sabía que el oficial de armas bebía demasiado de manera regular. Una vez se dice que incluso se despertó con resaca mientras usaba las joyas alrededor de su cuello. Después de que los objetos brillantes fueron robados de la caja fuerte en las oficinas de Vickers, inicialmente acusó a su colega Francis Shackleton, pero estas acusaciones carecían de fundamento. Vickers fue acusado de falta de sentido del beber y obligado a dimitir junto con su personal. 14 años después, el IRA lo mató a tiros. Coloso de Rodas. Es bien sabido que el Coloso de Rodas se elevaba a más de 30 metros sobre la capital de la isla y fue destruido por un terremoto alrededor del año 227 a.C. Sin embargo, hoy no sabemos en detalle dónde se encontraba la gigantesca estatua de bronce del dios Sol Helios, ni qué técnica de fundición sofisticada usaron sus antiguos creadores. Lo cierto es que las ruinas del santuario permanecieron en el lugar durante 880 años después de su destrucción. Según tradiciones no confirmadas, en el año 654, los árabes comenzaron a sacar las piezas monumentales de bronce y llevarlas a Oriente. Supuestamente fueron adquiridos allí por un comerciante de Edesa, quien luego los hizo transportar con casi 1000 camellos. Lo que sucedió entonces con las partes colosales es un misterio sin resolver. Así que chicos, y ahora tenemos curiosidad sobre su opinión. ¿Qué artefacto perdido te fascinó más? Esperamos tus comentarios. Recuerda darnos un me gusta y una suscripción para aprender más sobre los mayores misterios del pasado. Y con eso, gracias por mirar, cuídate y hasta la próxima.